Tenemos el gusto esta tarde de hablar con el ex ministro de Economía de la Nación, Ricardo López Murphy, está del otro lado de la línea telefónica. Bueno, ante todo preguntarle cómo ve el país. Hay dos corrientes de pensamiento muy importantes. Por un lado, la socialista, que habla de más Estado, y por el otro lado, los liberales que están hablando de que vamos rumbo a Venezuela o a Cuba. No sé si coincide con este pronóstico que dan algunos. El país está en una muy mala situación. Hace 46 años que el país crece muy poco, menos de 0,3%. Hace 14 que no crece el ingreso per cápita. Hace 2 que estamos en receso. Tenemos una crisis fiscal formidable que se ve en la inflación altísima que tenemos y en la imposibilidad de servir nuestra deuda. Tenemos una crisis de acumulación de capital, o sea, nosotros no invertimos lo suficiente para reponer el capital que se deprecia. Tenemos una incapacidad de insertarnos en el mundo externo. Tenemos las exportaciones más bajas respecto al PBI de los países, de una gran número de países de nuestro tamaño y nuestro potencial. No tenemos un sistema financiero en condiciones como nuestros vecinos de financiar el esfuerzo en una crisis. La única solución que se encontró fue emitir dinero de una manera extravagante. Tenemos destruido el mercado de capitales porque se confiscaron los fondos de pensión. O sea, nuestra situación desde el punto de vista económico es tremenda y yo no veo otra salida con un Estado en esa situación de postración que recurrir vigorosamente a la iniciativa privada y a las exportaciones, porque tampoco tenemos reservas internacionales y no tenemos acceso al crédito. Así que me parece que no hay mucho margen para talentear acá con una situación fiscal tan delicada, con una situación de reservas tan delicadas, con una gran debilidad como hemos tenido frente a la pandemia. Fíjese que la cantidad de test que hace Argentina es de las más bajas del mundo. Y eso nos pone en una gran debilidad porque todos los días, a medida que suben los test, descubrimos que hay más enfermos, pero lo descubrimos o estaban antes y no lo podíamos medir. ¿El impuesto a la riqueza puede llegar a frenar más todavía la maquinaria productiva? A ver, el impuesto a los bienes personales, que no es el impuesto a la riqueza, el impuesto a los bienes personales multiplicó su tasa por 9. O sea, una cosa que no ocurrió en ningún lugar del mundo que yo conozca. Hay algunos que creen que multiplicaba por 23. Bueno, si usted pone esa regla de juego, a alguien se le puede ocurrir que puede haber inversión. Si el problema es que invertimos poco, como yo creo, si el problema es que no movilizamos recursos para tener empleo, si el problema es que el sector privado está ahogado por la carga tributaria, y se ve eso por la baja inversión, por el bajo crecimiento, por el bajo empleo formal. Si frente a eso usted quiere subir los impuestos, es que realmente no está leyendo los datos de la realidad, como si me dijera tiene una enorme obesidad y se dele a los panchos. Escúcheme, hablando de obesidad, ¿qué origina la inflación en la Argentina? ¿El Estado o los privados? Porque de un lado y del otro se tiran la pelota. La inflación es un fenómeno monetario que tiene básicamente un origen fiscal, o sea, usted emite dinero como los señores feudales de hace 700 o 1000 años bajaban el contenido áureo de las monedas para hacerse de recursos. No es que usted emite dinero porque se volvió loco, usted consigue recursos con eso. Esa es la naturaleza impositiva de la inflación y su origen monetario. Pero para hacerle más simple el problema, si no hubiera moneda o no hubiera moneda local, no puede haber inflación. La inflación se debe a que existe la moneda, por eso no puede dejar de ser un fenómeno monetario, porque el nivel general de precio, una definición nominal. Cuando usted dice que no es monetario, que no entendió el sistema de ecuaciones múltiples que hay ahí detrás, es un problema algebraico, matemático, no un problema económico. Pero ¿es cuando se emite más, cuando la emisión es más alta que la demanda de dinero? Bueno, normalmente, si el país fuera estable, la demanda de dinero crecería por el aumento del ingreso. Entonces, en los países, digamos, desarrollados, usted podría decir, bueno, la cantidad de M1 y M2 va a subir aproximadamente con 2% de inflación, 2% de crecimiento, 4 o 5% por año. Si usted en vez de emitir al 2, emite al 50, como 60, como emite Argentina, va a tener una inflación no de 2, sino de 50. ¿Qué pasó de aquel Alberto Fernández que hablaba de un Estado chico y musculoso a este que agrandó el gasto público prácticamente a un 50%? Sí, lo que pasa es que lo que hay que lograr es un Estado chico,
pero fuerte. O sea, uno quiere un Estado bajo en estatura, pero muy musculoso, que sea capaz de enfrentar la situación. Yo creo que esto hay que corregirlo y creo que hay que hacer también una redistribución en función de prioridades. Evidentemente acá hay un gasto social importante, la Secretaría de Acción Social del Gobierno Nacional tiene un importante gasto atribuible. Y salud tiene otro tanto. Yo creo que esto hay que reformularlo y hay que generar una política distinta a la que se ha generado hasta el día de hoy, donde todavía pesa mucho el clientelismo y donde todavía hay un gasto de corrupción oculto enorme. Oculto o no tan oculto. Oculto o no tan oculto en algunos casos, ¿no? Un Estado chico, pero fuerte, o sea, un Estado chico, pero fuerte. Bueno, eso habría que preguntarle a él, pero digamos, yo creo que el argumento anterior era un argumento inteligente. Esta práctica no es la más inteligente. O sea que cambió Alberto Fernández. Él tiene videos donde era muy crítico, era vicepresidente y después se alió, o sea, él puede decir un día una cosa y el otro día todo lo contrario, sin mucha dificultad. No es normal, digamos, que alguien cambie tan rotundamente de pensamiento. Yo diría que él cambia y basta mirar los videos, cambia fuertemente de opinión. Bueno. Y seguramente cambió en esta visión que tenía allá, supongo que ese video que usted cita es de principios de los 90, donde estaba muy entusiasmado. Bueno, también le pasaba a los Kirchner con la idea de una economía menos estatista, más basada en la inversión privada. Acuérdense que ellos fueron fuertes partidarios programa de Menem durante muchos años, fueron sus candidatos con Menem 7 veces. Probablemente ellos piensan que adaptarse a las ideas de moda les da más resultados. Pueden hacerlo. El problema es que si la gente cree que esos cambios tan violentos son valiosos para crear certidumbre y futuro. Yo creo que no, pero bueno, es una opinión que es legítima, que cambie todos los días y todas las veces que se le ocurre. Pero ser presidenta de una nación es poderoso, es una Cristina. parte, ¿Cómo que no? una parte del poder. Si no es el que te maneja todo. Si me lo decís el 100% y el 25% te digo que es. Hoy, escúchame, donde un tipo hace así enter en Nueva York o en Londres y te provoca un tembladeral mundial y te deja con el tuje al norte porque se cayeron las bolsas, se corrieron los tipos de cambio. Ese es el poder. ¿Sabes cuándo lo sentí yo el poder? No. Cuando se cayó Lehman Brothers, parecía que se venía el mundo abajo y tuvimos que salir como bombero a tapar todos los agujeros. Yo me acuerdo que estaba... ¿Usted cree que es tan así, digamos, que un presidente tiene el 25% del poder de una nación? Todas las democracias republicanas, el poder es limitado, justamente, porque el supuesto... ¿Por qué la Constitución tiene todas las restricciones al uso del poder? Porque teme, y yo creo que está bien ese temor, que si hay poder absoluto, eso se corrompe absolutamente. En general, cuando hay poder limitado, hay chequeo y balance, los países son más prósperos, más transparentes, más eficaces. Vayamos un poco al pasado y a esa posibilidad que tuvo en la elección de ser presidente. ¿Qué cree que le faltó? ¿Pensó en algún momento que podría ser presidente? No, yo estaba convencido, pero bueno, no logré captar suficiente oído receptivo. Usted en este juego de la vida democrática, usted hace su presentación, sus ideas, defiende sus propuestas y después el electorado jugará. Probablemente la gente algunos no alcanzaron a percibir en toda su claridad lo que nosotros proponíamos, algunos discrepan con nosotros. Eso ocurre en todas las democracias pluralistas del mundo. ¿Y le quedan ganas de volver a lanzarse a la arena política? Digamos, ¿ve posibilidades de que la gente pida un cambio de liderazgo en este contexto? A mí me parece que todos los que tenemos una exposición cívica muy grande en el país, yo la tengo, tenemos que estar dispuestos a hacernos cargo de la emergencia, de esas circunstancias. Usted me dice, supóngase que la opinión pública se vuelca decididamente en su favor. ¿Usted actuaría? Bueno, lógicamente. ¿Y usted qué percibe con este crecimiento, digamos, de la pobreza estructural en la Argentina? También hay una pobreza intelectual porque son muy pocos los que pueden terminar sus estudios. ¿Cree que puede haber ese cambio o no? Yo creo que la persistencia
en las mismas políticas y en los mismos liderazgos desde hace muchos años nos ha llevado a un fracaso. Si usted hace siempre lo mismo y pretende resultados diferentes, no va a funcionar. Entonces quizás hay una reflexión en la gente, en los ciudadanos, que hay que cambiar. Y es verdad que mis ideas son un cambio muy fuerte sobre lo que ha prevalecido en la Argentina en los últimos 20 años. Perdón que use esta palabra, pero ¿a usted lo voltearon a los 15 días por pedir una reforma universitaria? ¿Qué fue lo que pasó en ese episodio? No, bueno, el programa que nosotros presentamos encontró en la propia coalición de gobierno mucha resistencia y finalmente el presidente decidió que era conveniente ir por otro camino. Y bueno, yo que tenía legitimidad de origen el presidente en estas circunstancias, que fue electo fue él, sus ministros somos designados por él. Si él no está dispuesto a avalar nuestras políticas, usted no tiene nada más que hacer ahí adentro. ¿Pero el tiempo le dio la razón? Yo creo que eso contundentemente. Me parece que la experiencia histórica demostró que el camino que se siguió fue equivocado y que si Argentina hubiera seguido otro camino le hubiera ido mucho mejor, como le fue a sus vecinos, ¿no? O si usted quiere, como le fue a los países europeos. En crisis similares, ninguno de los países europeos hizo lo que nosotros hicimos en el 2002. ¿Quién fue el mejor ministro de Economía de la Argentina? Yo siempre he admirado mucho a Víctor Molina, el ministro de Marcelo Torcuato de Alvear, que logró una cosa extraordinaria, que fue estabilizar la Argentina, hacerla crecer a un ritmo extraordinario, convertirla en uno de los países más modernos del mundo, y logró algo impresionante. Nosotros habíamos salido de la convertibilidad allá al comienzo de la Primera Guerra Mundial, en 1914, y Víctor Molina logró que volviéramos a la convertibilidad, al precio de preguerra, cosa que no lograron ni el Reino Unido, ni Francia, ni ninguno de los países avanzados de ese entonces. Eso fue una hazaña y por eso era tan prestigiosa Argentina. Y qué poco conocido, ¿no? Ese hombre. Uno de los grandes errores de nuestra historia es que uno de los ministros más valiosos, vigorosos, sensatos que tuvo el país, poco se lo menciona. ¿El secreto de Molina entonces en dónde estuvo? ¿Cuál era el paquete económico o la visión, el método que tenía? Bueno, justamente crear un país confiable al mundo, creíble, con estabilidad macroeconómica, estabilidad externa, estabilidad interna, con un fuerte crecimiento de la inversión, del empleo y con unas expectativas enormes sobre el futuro. Todo el mundo creía que la Argentina iba a ser y era uno de los países más exitosos del mundo. Y en estas circunstancias, sabiendo todo lo que hizo Molina y usted como un gran admirador, ¿es posible aplicar alguna de esas recetas? Digo, porque tenemos un país que... Claro, la misma. Entonces, crear ¿sí? un clima favorable a la inversión, a la estabilidad, a la disciplina fiscal, hacer de Argentina un gran magneto de las inversiones en el mundo. ¿Y cómo se logra eso? Porque en el mundo no nos creen. Bueno, entre otras cosas, porque imagínense que el presidente hablara de Víctor Molina todo el día y hablara de los méritos, de la disciplina, del orden monetario, del orden fiscal, que Argentina es muy confiable porque el mejor crédito es el crédito público argentino, que jamás bajo ninguna circunstancia debe defoltear ni incumplir sus compromisos. Imagínense si ese hubiera sido el discurso del presidente en la campaña electoral. No hubiéramos tenido ninguna crisis. Le pregunto también, Ricardo, ¿qué opinión tiene sobre Javier Milei y José Luis Espert, siendo que son liberales y tienen algunas ideas en común? Yo he interactuado mucho con ellos académicamente, o sea, lo hice con Milei. Y él ha escrito artículos muy académicos en libros que yo he publicado. Y he sido prologuista de varios de sus libros y he participado en muchas de las actividades académicas. Bueno, él además de esa beta académica, tiene una beta en el debate público que ahí yo no he participado, pero yo he tenido una larga relación académica, lo mismo la he tenido con Jesús Luis Espert y he sido prologuista de uno de sus libros, así que tengo una buena relación y una opinión
muy elevada de sus calidades académicas e intelectuales. ¿Y se pueden llegar a juntar para armar un frente y unirse, tal vez a Cambiemos? ¿Cómo está ese tema? Yo creo que la Argentina tiene que armar una amplísima coalición, y esa amplísima coalición tiene que reflejar un espectro muy amplio. Yo he dicho reiteradamente que ese espectro no tiene que ser liberal, tiene que tener a los liberales, pero no tiene que ser de los liberales. Y es una coalición lo más amplia posible que pueda derrotar en elecciones libres a la coalición oficialista. Así que en esa coalición muy amplia todo el mundo va a ser bienvenido. Hace poquito fue trending topic en Twitter. Se hablaba mucho de usted como si fuera un Nostradamus, ¿no? Porque predijo lo que está pasando lamentablemente en nuestro país. Es verdad. No, yo, digamos, el método de análisis que aplico ha hecho una predicción bastante cercana a lo que ha ocurrido. Y es verdad que eso debería llevar a la gente a pensar qué es lo que dice ese método de análisis sobre lo que tenemos que hacer para evitar los problemas que tenemos. Y eso sería una señal formidable. El peso sigue perdiendo la pelea de hace rato, ¿no? Lo vienen masacrando. Milei propone detonar el Banco Central, dolarizar la economía. ¿Usted iría a esos extremos o está en un término medio? No, yo creo que el país necesita una nueva institucionalidad fiscal y monetaria. Y esa institucionalidad, yo no creo que haya una solución simplista. No creo que una cosa muy práctica resuelva este problema. Requerimos una institucionalidad fiscal y monetaria como la que teníamos cuando Víctor Molina, es decir, un fisco balanceado, un banco central respetuoso, que no piense que saquear a los depositantes y a los tenedores de pesos sea un mérito, que no piense que puede emitir alocadamente porque el presidente le pide dinero. Un banco central que se comporte como el de los países vecinos, como se comporta el Banco Central Europeo, el Banco Central Suizo. ¿Qué dirían Alberti y Sarmiento? Miremos lo que funciona bien en el mundo, y yo pienso en lo mismo. Hágame cuenta, me pongo en socialista y le digo, ¿qué propone usted? Y usted, entre otras cosas, me va a decir bajar el gasto público. Y yo le pregunto, ¿y cómo hacemos? ¿Dejamos a un montón de gente sin trabajo? O sea, ¿cuál sería el mecanismo para reducir el gasto público? El gasto público lo está dejando sin trabajo. La caída de la producción industrial es del 23%. El país, creciendo el gasto público, fue empobreciéndose. A medida que subimos el gasto público, sistemáticamente el país se fue empobreciendo. ¿Qué le parece si vamos para el otro lado y lo vamos mejorando y volviéndolo próspero? Y estos 10 millones, por ejemplo, que están en la IFE, ¿ve posibilidad de que salgan de esa situación? Lo mejor sería que hubiera inversión, consiguieran un empleo genuino, pudieran salir de esa situación de vasallaje en la que están. Fuera de la emergencia, de vivir de la ayuda de los demás, no es el mecanismo más sano para ninguna sociedad. El mecanismo más sano es ganar el pan con el sudor de la frente. Eso es lo que ha hecho próspero a los países avanzados y es lo que nos va a hacer próspero a nosotros. Y eso requiere inversión, empleo, producción. Ese es el camino para salir de la crisis. ¿Cómo ve el futuro en la Argentina? Hay algunos que estábamos asustados por los fantasmas del 2001, pero parece que esto pinta para peor. No sé cómo lo ve usted. Va a ser peor que la del 2001-2002 y va a ser peor que la del 89 de la hiperinflación. Va a ser peor. La crisis implica caídas del nivel de actividad mucho más grande que la que tuvimos en esa época. Una forma muy importante es que haya un programa de gobierno para salir de la crisis, que explique cómo se va a financiar la crisis, cómo se va a crear empleo, cómo se va a traer inversión. Eso no se puede hacer emitiendo dinero con empleos públicos o con planes sociales. Hay que tener un plan para atraer inversión. Esa es la clave decisiva para el futuro. Ese programa de gobierno tiene que darle a la sociedad interna y externa la marca de que tiene la seguridad jurídica, la regla de juego, el compromiso con la disciplina que nos va a permitir volver a crecer. Se agrandó muchísimo la base monetaria, se están imprimiendo billetes como nunca antes, ¿no? Todo lo que da. A todo lo que da, ¿no? Esa es la única fábrica que están dando. Esa no puede. El ritmo de emisión es espectacular, o sea, es un ritmo como yo no he visto, son números estremecedores, porque además el déficit de 350 mil millones por mes, ¿quién lo paga si no con la emisión? Si colocación de deuda no hay, no tienen recaudación, digamos, eso se paga emitiendo dinero. Bueno, ese es un camino muy peligroso. Bueno, estamos preocupados por la inflación. Escuchamos que usted dijo que la de Argentina va a ser 10 veces superior que la de Uruguay. Estamos complicados, Ricardo. Bueno, ojalá que sea nada más que eso.
Yo no veo que nadie esté pensando cómo salimos del encierro, del confinamiento, ni tampoco veo que estén pensando cómo salimos de la crisis macroeconómica en la que estamos.